Ayer en el programa de radio, ¿no? Ayer 9 de junio del 2017, grabamos esto que yo voy a regrabar hoy, pero bueno, finalmente no lo pudimos subir. El tema puntual tiene que ver con la situación política de Argentina, desde el punto de vista de la astrología, entre otras cosas, y la luna llena que se va a hacer el 9 de julio. El 9 de julio es el aniversario de la independencia argentina, ¿sí? Ocurrida el 9 de julio de 1816. Estamos cumpliendo años. Y acá se juntan un par de factores importantes. O sea, hay una superposición de activaciones de la carta natal de Argentina. Argentina tiene natalmente, ¿sí?, en su carta, la luna en el signo de Capricornio, en el grado 20, 19 y pico, y el sol en el grado 18 de Cáncer, o sea, los 17 y pico, ¿sí? Y hemos venido teniendo un bombardeo importante porque Urano desde Aries le vino haciendo una activación de esta oposición natal y generando un conflicto o activando un conflicto, una confrontación que estaría representada por este Sol en Cáncer, oposición a la Luna en Capricornio, el Sol como representante del gobierno, quien tiene el mando de alguna manera a nivel estatal, y la luna como representación del pueblo. En una carta mundana, en una carta de una nación, estos planetas están representando estas energías. Es diferente a la carta natal individual, ¿sí? Empezó Urano activando esta oposición, tuvimos un cambio de gobierno en Argentina, ¿sí? Y desde el año pasado, el planeta Plutón, que viene desde el 2008 transitando en el signo de Capricornio, después de 248, 250 años que no lo hacía, y que hemos visto cómo eso tenía que ver con la gran crisis a nivel mundial. Bueno, todo eso sí, yo he hablado bastante de estos temas, vengo hablando hace años de la situación mundial, lo pueden ver en mi blog, lastrescarasdelaluna.blogspot.com. No está muy actualizado eso, pero bueno, si quieren información de cómo se ha venido gestando, porque lo importante de la astrología es ver cómo puede haber un detonante, pero ese detonante, como en este caso una luna llena para el 9 de julio, las lunas llenas, todos los meses tenemos luna llena y luna nueva, no es ninguna novedad, por decirlo de alguna manera, ¿sí? El tema es que las lunaciones, la nueva y la llena, son activadores, sobre todo la luna llena, es como que hace emerger un estado de cosas, potencia, mucho más los eclipses, pero la luna llena de por sí ya hace emerger un estado de cosas. Tenemos que calcular un par de días antes, el mismo día y un par de días después, o sea, 5 o 6 días alrededor del 9 de julio, ¿qué es lo que se va a activar? Se va a activar justamente esta oposición natal Sol-Luna de la carta natal de Argentina, y tenemos una revolución solar para la carta natal de Argentina, o sea, estamos cumpliendo años ese día, y en la revolución solar aparece, por un lado, Plutón y la luna en Capricornio sobre la luna natal de Argentina, o sea, se reafirma más toda esta temática de lo que viene ocurriendo desde marzo-abril de este año en nuestro país, que es un emerger, un mostrarse, un reclamar, un manifestarse del pueblo argentino. Plutón está sacando a la luz todo lo que estaba oculto, tapado, secreto. Plutón tiene que ver con el poder, ¿sí? Es la energía que garantiza la continuidad de la vida, llevando adelante el proceso de muerte, transformación y posible renacimiento. Entonces, lo que ha hecho, porque esta energía tiende a la obsesión y a la compulsión, extremar la contradicción entre el gobierno, el Sol, porque lo viene activando desde el año pasado, llevando al extremo la confrontación entre el gobierno y el pueblo, el Sol y la Luna.
Y esta es una lucha de poder a todo o nada. Y acá empiezan los posibles inconvenientes y los posibles temores, al menos en mi caso, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque la revolución solar de la carta natal de Argentina tenemos al Sol en Cáncer, es el único que vuelve a su lugar natal necesariamente, en grados, minutos y segundos, eso lo sabemos, pero el Sol natal va a estar conjunto al planeta Marte, el dios de la guerra, ¿sí? Están los dos juntitos, confrontados a Plutón y la Luna. Marte y Plutón son energías que tienen que ver con lo que quiero, el deseo, la agresividad, la voluntad, entre otras cosas, ¿sí? Pero a su vez, el Sol y Marte todavía siguen estando en cuadratura con Urano en Aries. Al menos en la revolución solar todavía podemos decir que Urano sigue haciendo una cuadratura al Sol natal de Argentina, pero sobre todo porque ahora se suma también Marte. Y esa configuración Urano-Marte es bastante delicada y peligrosa porque tiende mucho a potenciar fuertemente el deseo de querer salirse con la suya, y Marte, decíamos, es representa la energía de la guerra en su máxima expresión, ¿no? De la violencia, de la agresividad desatada, podríamos decir, y Urano es como que le va a dar más impulso para esto manifestarse de una manera quizás violenta, porque Marte en sí es el que garantiza un aspecto muy necesario en nuestra vida, que es nuestra afirmación, nuestro deseo personal, nuestra sexualidad, la saludable agresividad, lo que necesitamos para vivir, para marchar, para ir en pos de lo que queremos, para defender, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora, como en este caso, vemos que el 9 de julio, que no sé, yo levanté la revolución solar suponiendo que el gobierno va a ir a San Miguel de Tucumán a festejar este aniversario, pero también lo puede hacer quedarse en Buenos Aires, y en ese caso, en vez de tener el ascendente en Tauro, como si lo cumpliéramos en San Miguel de Tucumán, lo tendríamos en Aries, lo cual aumentaría la belicosidad de esa lunación. La cuestión es que esta luna llena del 9 de julio, activando esto que viene ocurriendo desde marzo-abril en nuestro país, que es un gobierno que avanza contra los derechos del pueblo y un pueblo que reacciona y sale a reclamar lo que le pertenece, lo que en realidad se merece, como cualquier ser humano se merece una vida digna. Entonces, no es la única lunación que va a seguir activando esto. Primero que Plutón va a seguir hasta el 2020 activando esta oposición natal Sol-Luna, ¿sí? O sea, la energía plutoniana, Plutón, Hades Plutón, el dios del inframundo, el dios de los muertos, pero aquel que garantiza la continuidad de la especie con estos procesos de crisis y transformación y muerte, etc., va a continuar hasta el 2020 activando esto. Y a lo largo de estos años tenemos varias lunaciones de lunas llenas que van a seguir activando esto. No desde el signo de Capricornio, ¿sí? Como va a ser este 9 de julio, va a depender un poco de por dónde está pasando la luna y el sol. Van a ir modificándose de pronto las lunaciones en los signos, pero activando esta oposición natal. Y bueno, es de esperar que sea digamos, el 9 de julio voy a pasar a un segundo video porque les quiero leer el símbolo sabiano y seguir charlando un poco de esto, ¿sí?